placer para mí, seguramente para las madres, tener la oportunidad de plantearle lo que nosotros estamos haciendo en un área donde la salud se encuentra no rozando otros problemas, sino chocando francamente con otras disciplinas, con otros intereses, con cuestiones que hacen al funcionamiento económico de nuestro país, pero que están dañando a una población, un porcentaje muy importante de nuestra población, como es el uso de agroquímicos, cómo está impactando en los pueblos fumigados. Les voy a hacer una presentación con unas muestras de la información científica que hay, que nosotros creemos que es importante porque existe un sistema de producción de agricultura tóxica en la Argentina que está sustentado por la aprobación de la utilización de semillas transgénicas y de pesticidas, que se argumentaba de que estos productos eran seguros y tenían una serie de estudios de bioseguridad que lo avalaban, lo cual nosotros vamos a mostrar que es falso y que estos productos se aprobaron en la década del 90 y desde hace más de 10 años muchos vecinos de pequeños pueblos y de barrios periféricos de las ciudades fumigadas de la Argentina vienen denunciando de que se sienten afectados por las fumigaciones que están impactando sobre ellos. Esto ha llevado a que se haya ido generando un movimiento que es el movimiento del paren de fumigar. ¿Esto funciona? Hola, hola. O sea que ese es el que tenés. Sí, no, está bien, prefiero, porque me muevo así, no hay problema. Nosotros en el año 2010 convocamos de la Facultad de Medicina de Córdoba a una reunión para analizar lo que estaba pasando en cuanto a la salud de las poblaciones fumigadas, porque la academia y las áreas científicas, las facultades, no registraban de que hubiera un problema. Sin embargo, los colegas de los pequeños pueblos nos decían de que había problemas muy graves, o sea que no eran solamente los vecinos, sino que los médicos, los equipos de salud de esas comunidades informaban de que había situaciones que no aparecían en los registros de los ministerios, o que los ministerios ocultan o impiden que se analicen. Les voy a presentar los resultados de ese encuentro que a nosotros nos sorprendió porque esperábamos juntar 40 personas, juntamos más de 400 colegas, muchos grupos de investigadores del CONICET que estaban publicando, no solamente investigando, sino publicando y demostrando mecanismos de toxicidad de estos productos. Después hicimos un segundo congreso, que es el congreso que se realizó en la Facultad de Medicina de Rosario el año pasado. La pregunta que nosotros nos planteábamos era si había una afectación a la salud por parte de los plaguicidas. En general, por la experiencia propia de los equipos de salud, la respuesta fue que sí, que había manifestaciones agudas, inmediatas, posteriores a la aplicación o a la exposición con estos venenos, que tenían una serie de sintomatología respiratoria, dérmica, oftalmológicas y hepáticas. Esto de hepáticas se los remarco porque el viernes acaba de morir un niño de 4 años con un coma hepático generado por agrotóxicos que lo contaminaron cuando jugaba en el patio de su casa, que es vecina a una tomatera en Corrientes. Este niño murió con un padecimiento muy grave, con una afección hepática muy severa. 15 días antes habían muerto los pollos, 10 días después murieron los chanchos, los perros también se murieron. La familia decidió irse del lugar a otro lugar dentro de la valla, en Corrientes, pero el muchachito ya tenía su proceso de toxicidad hepático generado por órganos clorados como el endosulfán, que es el que le produjo este problema, un veneno que está prohibido en el mundo, que Argentina el año pasado aceptó dejar de utilizar, pero el SENASA y el Ministerio de Agricultura
dice, bueno, está bien, no lo vamos a usar más cuando se acabe el que tenemos en los depósitos, y entonces va a durar 2 o 3 años más, y este niño acaba de morir culpa de la autorización del SENASA, obviamente, porque todo el país, las autoridades políticas, en un convenio de Estocolmo de la ONU, Argentina con todos los países latinoamericanos votaron porque no se usara más este veneno, y acá lo seguimos usando y tiene estas consecuencias, ¿no? Y el año pasado también murió, en la misma época, en el mismo pueblo, otro niñito de 5 años, por un cuadro idéntico, y su primita de 7 años estuvo internada muchos días en el Garrahan, se sobrevivió de casualidad. O sea, situaciones que pasan permanentemente, que afecta sobre todo a población muy humilde, por lo tanto tiene bajo impacto, población no solamente humilde, sino muy manejable, muy presionable por los patrones, ¿no? Que son los que lo envenenan. Bueno, y después tenemos los efectos de mediano y largo plazo, que son los más graves, los que generan las mayores preocupaciones. Una de ellas son las malformaciones congénitas, ¿no? En general en todos los pueblos los colegas nos cuentan, como ser el doctor Páramo, que es neonatólogo de Malabrigo, que es un pueblo del norte de Santa Fe. Él se jubiló el anteaño pasado y trabajó durante 30 años en Malabrigo, y nos contaba que en los últimos años, de 200 partos que tiene, de 200 nacimientos, 12 niños nacían con malformaciones severas. O sea, un 6% de niños nacen con malformaciones, cuando en toda la Argentina ese promedio es del 1,5, el 2%, y esa es la media mundial que tienen los países donde hay un ambiente relativamente sano, ¿no? También en Chaco y en Formosa el doctor Lucero nos presentaba casos de niños malformados con sus padres expuestos a las fumigaciones, y en un momento, en el año 2010, se hizo, por presión del movimiento social acompañado por una red de médicos, se hizo un registro de las historias clínicas del Hospital de Resistencia en el Chaco, y se encontró que también desde el año 97 al año 2008 habían aumentado notablemente la cantidad de niños que nacían con malformaciones. Y este es el cuadro de cómo fueron aumentando las malformaciones en Resistencia sin que aumentara el número total de partos. Es más, había bajado un poco la cantidad de nacimientos, pero teníamos mucho más niños con malformaciones. Y cuando la comparamos como cómo creció la superficie sembrada de soja en el Chaco, vemos que la curva en el tiempo y en la magnitud es idéntica. O sea, eso nos va mostrando que la exposición a agrotóxicos se empezó a presentar y fue aumentando, y a medida que aumentaban también las malformaciones. A tal punto la situación es complicada en el Chaco, que hay pueblos sojeros como Charata o Villa Ángela, o pueblos arroceros donde se usan mucho agrotóxicos como la Leonesa, que la primera causa de muerte en niños menores de 1 año son las malformaciones. O sea, ya no es Chaco, sabemos todo, una provincia muy pobre, donde las condiciones de vida de la población son bastante graves, y los niños mueren por hambre, por desnutrición y por las enfermedades vinculadas a esto, de neumonías, diarreas principalmente, y enfermedades infecciosas. Pero en estos pueblos la primera causa de muerte son las malformaciones. Los únicos países que tienen como primera causa las malformaciones son los países que han hecho desaparecer las causas sociales de enfermedad, porque tienen sistemas de salud que son realmente efectivos, o tienen las dos cosas, como Cuba, o en Suecia, o en Noruega, o en Finlandia, donde la primera causa de mortalidad en niños menores de 1 año son las malformaciones congénitas, y Capitaní parece haberlo logrado en el Chaco. Yo soy neonatólogo de la Maternidad Nacional de la Universidad de Córdoba, y nosotros tenemos uno de los únicos registros de malformaciones. Nosotros en el año 72 venimos registrando las malformaciones, y en la Argentina no hay un registro hasta el año pasado, que a consecuencia de toda esta denuncia que venimos realizando, el Ministerio creó un registro nacional. O sea, ahora es obligatorio denunciar que hay un niño que nace con malformación.
pero no teníamos datos en la Argentina. Nosotros sí teníamos datos en nuestra maternidad, sobre 111.000 nacimientos, teníamos 2.200 y pico de casos de niños malformados, pero estos aumentaron en los últimos años. En los últimos años pasamos a tener ya una tasa de 4,6% de niños que nacían con malformaciones, y antes del año 2000 teníamos la tasa normal de 1,5, algún año llegaba a 1,9, pero bueno, empezaron a aumentar, y cuando estudiamos cómo era la constitución de las malformaciones vimos que todas habían aumentado. La única que no nos encontramos un aumento notable eran las craneofaciales. Después también buscamos todas las causas que producen malformaciones que los médicos conocemos, como ser que la madre tome antiepilépticos, que sea hipotiroidea, que sufra una infección como rubiola, toxoplasmosis, que tenga una gripe, que tenga síndrome febril. O sea, todas las causas que producen malformaciones nosotros las medimos durante esos años para ver si habían aumentado y podían explicar el aumento de malformaciones. Y como ustedes ven, la sífilis materna se mantuvo igual y las malformaciones aumentaron. La epilepsia materna en rojo no aumentó, la diabetes materna tampoco aumentó y aumentaron las malformaciones. O sea, no encontramos ninguna causa biológica que explicara por qué habían aumentado los niños con malformaciones en la ciudad de Córdoba. Y cuando revisamos la literatura, este es un trabajo de tesis de la genetista, encontró que en muchos países tenían aumento de malformaciones y la explicaban por el aumento de la exposición a agroquímicos. Las malformaciones son un problema muy grave, muy doloroso, muchos de nuestros niños mueren. Y el cáncer es el otro problema. El cáncer viene aumentando, las leucemias infantiles son las que vienen siendo como las que llaman la atención a la comunidad, porque de pronto se empieza a ver muchos chiquitos peladitos que andan por la calle, cuando es común que haya uno en un pueblo de 5.000 habitantes, pero cuando tenés 6 chicos en un pueblo de 5.000 habitantes, ya la gente empieza a decir, ¿qué pasa acá que tenemos tanta leucemia? Y eso es lo que pasaba como ser en Barrio Ituzaingó, o está pasando en muchos pueblos. Bueno, en los registros del Hospital de Resistencia también aumentaron los cánceres, y en Barrio Ituzaingó, que después lo van a comentar bien las compañeras acá que nos acompañan del grupo de Barrio Ituzaingó, en Barrio Ituzaingó también habían aumentado mucho los casos de cáncer y de otras patologías. Ituzaingó es una situación muy paradigmática de lo que está pasando en salud. Porque es un lugar, como se ve acá en la foto satelital, que está rodeado de parcelas sembradas con soja o maíz transgénica y que se fumigan. O sea, la ciudad es bastante redonda, el plano de la ciudad de Córdoba, pero Ituzaingó sale como un ladrillito rectangular, y entonces tiene, por lo menos por dos de sus lados, por el sur y el este, rodeado de plantaciones. Bueno, las madres hicieron un estudio de los casos, lo verificamos con el equipo de salud, de atención primaria, en su momento, y encontramos que había una gran densidad de casos de cánceres y problemas graves de salud vinculados a la cercanía con la exposición, donde estaban los cultivos. No había una distribución uniforme que podía explicar contaminación en el agua, o había transformadores de PCB en distintos lugares, pero los casos no estaban alrededor de los transformadores, sino los casos se van aumentando a medida que uno se aleja del centro y se acerca al límite del barrio. Después ellas nos van a explicar bien cómo fue el proceso, pero una de las características vinculada al tema de cáncer es que Ituzaingó, en un relevamiento que hicimos bastante científico entre el año 2000 y 2009, encontramos que el 33% de las personas en Ituzaingó mueren de cáncer, y en todo el país solamente el 18% de las personas mueren de cáncer. Y cuando vemos otros pueblos como San Marcos Sur, como Brickman, como Belleville, como Noe Tinger, encontramos que tienen un 33%.